Y ahora para invitarlos para que abran el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos. Y vamos a darle lectura de los versículos 9 al 11. Hechos 1, 9, 10 y 11. Si lo tenemos listo, hagamos esta lectura de una manera unida. Dice entonces la Escritura así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más elevamos a ti nuestro corazón en señal de gratitud por concedernos en la comunión de los santos tener el privilegio de poder escuchar la proclamación de tu santo y poderoso Evangelio. Señor, y también te damos gracias porque tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, el cual tomará de lo tuyo y nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Por eso ahora es nuestra oración, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, para que en tanto que tu palabra es expuesta, nosotros podamos llegar a un verdadero conocimiento de la sana doctrina, por el poder de tu Espíritu Santo, a un verdadero entendimiento de tu voluntad, pero por sobre todas las cosas, oramos, invocamos, rogamos, Señor, para que nos concedas vivir haciendo siempre tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Recuerdo que en una ocasión un pastor nos platicaba que en una iglesia había dos hermanos que predicaban, hermanos en la sangre. Uno, el Señor le había adornado con la gracia de la oratoria, hablaba muy bien, y el otro pues parece que dormía a todos. Por alguna razón, el hermano que hablaba bien, el pastor que hablaba bien, ese día enfermó y no pudo ir. En su lugar lo tomó su hermano. Cuando subió su hermano al púlpito, media iglesia se paró y se iba. El predicador le dijo: un momento, hermanos, antes de que se salgan. Los que vienen a oír la predicación de la palabra de Dios, permanezcan en sus lugares. Los que vienen a ver al pastor, por favor, se pueden retirar. ¿A qué viene esto? ¿Qué relación tiene con nuestro tema? Bueno, estamos tocando un tema que nos lleva un poquito, ¿sí?, a lo que es la vida cristiana fuera de las cuatro paredes. Y pareciera en un momento dado que esas pláticas fueran meras pláticas motivacionales al estilo de Miguel Ángel Cornejo. Una época en que las empresas se preocuparon, como Mary Kay y otras tantas, a motivar a su personal para las ventas. Incluso existen, por ejemplo, vi por ahí un título que decía: el vendedor perro, así. Es decir, que agarra a su empresa y no la suelta hasta que le vendió algo. Hermanos, es algo totalmente distorsionado de lo que nosotros entendemos por esa área. Hoy el título, pues como que no llama a eso, ¿verdad? Dice: la ascensión del Señor. Y pareciera, bueno, pues como que nos sacó de aquí el pastor.
Pero recuerden que nosotros llevamos un calendario litúrgico y llevamos un temario. Y en nuestro temario estamos exponiendo los 10 mandamientos. Pero hacemos un paréntesis cuando entramos al calendario litúrgico. Y precisamente el jueves pasado, la Iglesia Universal de Cristo, las iglesias reformadas, las iglesias calvinistas, estuvieron celebrando, ¿sí?, la ascensión del Señor. Nosotros entonces también tomamos estos temas. Hoy hablaremos de la ascensión del Señor. Dios mediante, el próximo domingo hablaremos de Pentecostés y volveremos otra vez a nuestros temas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tendríamos que hacer esto? También debemos de pensar, hermanos. Hubo un tiempo que algunos pastores se pararon y dijeron: no, el cristianismo es vida, no doctrina. Y hermanos, no puede haber vida sin doctrina. Primero es la doctrina para que dirija tus actos, para que dirija tus acciones. Porque si hay doctrina, entonces hay significado para cada una de las cosas que haces. ¿Qué significado tiene para nosotros la ascensión del Señor? ¿Qué tiene que ver con toda nuestra vida cotidiana? Eso es lo que tratamos entonces de decir en esta mañana. Tomamos el credo de los apóstoles, porque cada una de sus declaraciones viene precisamente de las Escrituras. Encuentran su sustento en las Escrituras. En uno de sus artículos, el credo de los apóstoles cuando se refiere a Cristo, dice: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. En esta sencilla declaración del credo encontramos 3 afirmaciones muy contundentes, las cuales por hoy nos detendremos un poco para explicar y enseñarla a nuestras nuevas generaciones. Porque si no, se levantará una nueva generación que no conocerá a nuestro Señor. Y entonces los primeros culpables seremos nosotros. En esta declaración apostólica encontramos 3 cosas. Primero, que Cristo subió a los cielos. Segundo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y tercero, que Cristo volverá por segunda vez. Si lo encontramos en la Escritura, si está consignado en la Escritura y sancionado por el Espíritu Santo, quiere decir entonces que nosotros debemos de tomarlo en cuenta. No podemos ignorarlo, no podemos pasarnos de frente. Por eso, para nosotros, esta frase, Cristo subió a los cielos, merece una explicación. Debemos entender qué es lo que creemos los reformados cuando confesamos que Cristo subió a los cielos. Acabamos de leer en este pasaje que el Señor lleva a su pueblo ahí y dice que habiendo dicho estas cosas, acuérdense, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos aquí y me seréis testigos allá, etc. Habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los cielos. Está consignado en la Escritura. Nosotros entonces tenemos que tomarlo tal cual. Que físicamente para nosotros es imposible. ¿Por qué creen que los astronautas traen trajes especiales, cascos especiales? ¿Sí? Porque no podríamos estar así como estamos ahorita aquí, podríamos estar en esas altitudes. Pero el Señor dice que fue tomado, fue llevado al cielo. Y el asunto reviste importancia, no solo porque está citado aquí. Marcos 16:19 nos dice
credo apostólico no ha sido dicho, no es una declaración así gratuita, sino que tiene su sustento con la Escritura, ¿sí? Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y Marcos se encarga de registrar que estuvo, ¿qué? A la diestra. El mártir Esteban, ¿se acuerdan? Antes de lapidarlo dijo: y veo al Maestro, vio a su Señor sentado a la diestra del Padre. Entonces quiere decir que es un asunto no nimio, es un asunto de importancia, si lo está mencionando ahí. Lucas capítulo 24, versículo 51, también narra el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, encontramos las siguientes declaraciones: que está allí para interceder por nosotros ante el Padre, para hacer posible nuestra presencia en el mismo trono de Dios, en virtud de la presencia de la gloriosa cabeza de la iglesia, y a la vez gozar de la presencia permanente del Espíritu Santo. Tres cosas debemos de sacar de esta declaración: subió a los cielos. En primer lugar está, ¿qué? Para interceder por nosotros. Ahí está, hablándole al Padre de usted, de mí, de cada uno de nosotros. No necesitamos sacar audiencia, ni hacer un viaje hasta Roma y hacer fila ahí, porque nosotros tenemos un abogado que está inmediatamente a la diestra hablando por nosotros. 2, nos hace posible nuestra presencia en el trono mismo. Lo vamos a explicar de qué manera. Y 3, gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que me vaya, dijo el maestro, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Entonces el maestro tuvo que ir a la diestra del Padre, y entonces vino a ser presencia visible el Espíritu Santo. No es que allá estuviera y el mundo estuviera abandonado y hasta entonces hizo su aparición el Espíritu Santo. Por supuesto que no, porque desde Génesis mismo vemos que dice: y el Espíritu se movía. El Espíritu siempre ha estado presente, pero de una manera visible, para que la iglesia entendiera que el Espíritu Santo estaba con ellos, aunque su maestro no estaba. Por eso el Señor permitió esas señales extraordinarias, porque Él es muy consciente, o muy consentidor con nosotros, para mejor decir. Bueno, hasta aquí, hermanos, yo una vez escuché un sermón presbiteriano, de veras, bien cortitito. Era una película, y en esa película era un pastor presbiteriano, y le encarga a sus diáconos que hagan que ese dinero de las ofrendas pues florezca ahí, que para muchas estructuras, y que agarre el diácono y que lo va a apostar, y que va al hipódromo a apostar las ofrendas. Bueno, es película, hermanos, es película. Cuando le pasan el recadito al pastor, el pastor estaba allí en el púlpito, y entonces que empieza a leer el Padre Nuestro que estás en los cielos, amén, y que se baja. Bueno, tal vez para mí, pues ya leímos el relato, amén, y nos vemos. No, hermanos, no es suficiente conocer el relato de la ascensión. Seríamos entonces solo académicos, solo asimilaríamos información. Pero ¿para qué sirve esa información? Ese es el otro punto. No, debemos tener presente que Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos. Además, su ascensión no lo ha separado de nosotros, en el sentido que seamos privados de la bendición de su presencia, porque Él sigue prometiendo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por el contrario, con la presencia de nuestro Señor a la diestra del Padre,
Él nos ha abierto el acceso al cielo. Pues siempre se debe tener presente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Cristo, la cabeza del cuerpo, está en el cielo. Luego, el cuerpo que es la iglesia, a través de su cabeza que es Cristo, está real y permanentemente presente en el mismo cielo. Comparemos, por ejemplo, Hebreos 9:24. Si alguien nos ayuda, por favor, y lo lee. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está en el cielo mismo para presentarse por nosotros. Es decir, a partir de este momento, la vida sería vivida por la fe. ¿A alguien se le ocurrió decir, pues yo como Santo Tomás, si no veo, no creo? Y lo tomamos como una virtud. Ciertamente, el apóstol dijo así. El maestro lo vimos, pues si no veo sus manos, si no toco sus llagas, no, yo no voy a creer. Se le aparece el Señor. Tomás, ven, toca aquí, toca acá. Y cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Y que lo alaba el Señor, ¿verdad? Qué bueno que dudaste, que razonaste, que hiciste tus ecuaciones y toda la cosa. Tomás, creíste porque me viste. Bienaventurados los que creyeron y no me vieron. Ahora nosotros vivimos la vida por fe, pero no es una fe vacía, no es un salto ciego a la fe. Porque nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios, en la voz de Dios, en la profecía de Dios, consignada en este canon, que es lo que llamamos Sagradas Escrituras. Y esto entonces fortalece nuestra fe y esto dirige entonces nuestra fe. Esta es entonces la bendición. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que esta fe es la que nos da confianza para obedecer. Solo donde hay fe, hay obediencia. Donde no hay fe, hay desobediencia. Pero también la Escritura nos dice, no solo que subió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Este grado de la exaltación de Cristo es inseparable de la resurrección y de la ascensión. Asimismo, era ya conocido por los discípulos, porque fue anunciado por su maestro. Traemos a la memoria nuevamente a Esteban, que un poco antes de su lapidación, en Hechos 7:56 dice que vio al Señor sentado a la derecha del Padre. Los apóstoles también enseñaron acerca del lugar de Cristo junto al Padre. Colosenses 3:1, si alguien nos ayuda, por favor. Primera de Pedro 3:22, acá a mi derecha. Y hasta allá atrás, los que ya se me están durmiendo, Apocalipsis 3:21. Si pues habiendo resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado qué? A la diestra de Dios. Pablo. Primera de Pedro 3:22, ¿alguien me encontró? Habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ya Él está sujeto los ángeles, autoridades y potestades. Habiendo subido al cielo, está acá a la diestra de Dios, ¿para qué? Sujetos a Él todas las potestades. Muy bien. Y Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A ver, Santiago. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado con mi Padre. Entonces vean ustedes, el apóstol Juan también mencionando. Ahora, ¿qué significa esto de la diestra a la diestra del Padre? Esta expresión, sentado a la diestra del Padre,
En la cosmovisión hebrea, que el primer Adán no pudo hacer. Indica también la gloria, la majestad y la autoridad de Cristo sobre su iglesia, los ángeles, los hombres y el universo mismo. Lean Colosenses, hermanos. Él está sosteniendo el mundo y todo lo que existe, existe porque Él lo mantiene, porque Él lo sostiene. Él mismo lo dijo antes de partir: toda autoridad me ha sido dada, tanto en la tierra como en el cielo. Esto habla entonces de la soberanía de Dios. No podemos entonces estar de acuerdo ni con Aristóteles ni con Tomás de Aquino. Aristóteles separando la vida en dos áreas, ¿sí? Una, la morfé, donde están las virtudes; otra, la hilé, donde está la materia. O como Tomás de Aquino lo dijo, una área de la gracia y una área de lo material, de lo secular. Y de ahí salió la idea de que una es la vida secular y otra es la vida espiritual. No existe esa división en las Escrituras. Ellos tenían una visión completa, ¿sí? Entonces, con esta declaración de que Cristo está a la diestra del Padre para gobernar su iglesia, por tanto, pongamos atención, la iglesia no tiene ni reconoce a ningún otro sumo pontífice más que a Cristo, porque Hebreos así lo declara, que Él es nuestro sumo pontífice. La única cabeza de la iglesia es Cristo. El único jefe de la iglesia es Cristo. Ni el sacerdote, ni el pastor, ni el consistorio, ni siquiera el César pueden erigirse como jefes y cabezas de la iglesia. Esa sería una usurpación de funciones y de poderes. Por otra parte, Cristo, desde la majestad del Padre, intercede permanentemente por su iglesia. Por eso ella, cuando ora, pide en el nombre de Cristo. No decimos nada más, Padre nuestro, amén. Siempre decimos en el nombre de Jesucristo. Y solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento pueden invocar el nombre del Salvador. O nos pasará lo que le pasó a aquellos hijos de tal Seba, ¿se acuerdan? En el nombre del que predica Pablo. Nuestro vecino dice, en el nombre del Cristo de esos que están ahí. ¿Y qué le respondió el demonio? Yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, no es el abracadabra el nombre de Jesucristo. Decir en el nombre de Jesús es que usted cree en Jesús, reconoce sus pecados, ha pedido perdón por sus pecados y ha aceptado la soberanía de Cristo en la totalidad de su vida. Solo ese puede decir en el nombre de Jesucristo. Desde este mismo lugar de honor, el Señor Jesús defiende a su iglesia, porque tal fue su promesa. Juan 14:1. No se turbe tu corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, ¿por qué vamos a estar turbados? ¿Por qué cualquier Pancho Nopales ha de hacer que nuestras rodillas se pongan como de hilo? Y si vemos aquí en este mismo libro, en San Juan 16:33, y alguien lo puede leer. Estas cosas os he hablado para que no tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad. Yo he vencido al mundo. Por eso Pablo podía decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo podía decir con toda convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La de la iglesia, ese estad quietos, es para aquellos que atacan a su iglesia. Quieto, Nerón, ¿dónde vas? Este es mi hijo, me lo tocas y te las ves conmigo. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Conocer estas verdades para que entonces ese le dé significado a nuestras vidas. Pero además, hay otra cosa, que con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nuestra iglesia ha sido bendecida. Además, con la ascensión de Cristo, Él dotó a su iglesia con ministros, es decir, pastores, para que la nutran con buenos pastos de la palabra de Dios. La iglesia que no puede reconocer el ministerio de un pastor como una bendición de Dios para esa iglesia, no ha entendido entonces lo que es el evangelio. No ha entendido lo que es estar una iglesia sin pastor, sin la predicación sistemática y sana de la palabra de Dios. Le dio a su iglesia ancianos para que por medio del ministerio de estos santos varones, la iglesia sea consolada y aconsejada con las promesas del evangelio. Esto puede sonar chino y en ruso para ustedes, porque estamos acostumbrados a escuchar que es el pastor el que consuela. Pues no, señores. Tienen que releer su Nuevo Testamento. Estos son los consejeros. Eso es lo que significa su oficio, consejero. Por eso es concilio. Son los consejeros del pastor. Son los consejeros de la iglesia. Por eso son gente especial. La iglesia que no reconoce a esos varones, que no reconoce su autoridad y no reconoce su ministerio, entonces no ha conocido lo que Dios le ha dado a ella como un don. También la iglesia fue dotada de diáconos para que ministren a los pobres. No puede haber pobres entre los cristianos. Y si los hay, entonces hemos fallado como iglesia, hermanos. Ya hablaremos de ello cuando estemos hablando de los 10 mandamientos, donde dice, no hurtarás. Y ampliaremos. Pero además, Cristo dotó a la iglesia de maestros para que los hijos del pacto sean instruidos en la fe de sus padres. El padre que no reconoce el ministerio de los maestros no ha reconocido el don de Dios. Yo no conozco maestro que venga aquí e improvise su clase. Entonces imagínense el enorme vacío o lo que un maestro siente, ¿no? Preparó su clase toda la semana y el domingo no tiene alumnos. ¿Ha pensado en eso, padre de familia? ¿Alguna vez le ha dado gracias al maestro por la instrucción que le da a su hijo? Lo hemos tomado como es su obligación, ¿sí? Como si fuera el pedagogo entre los griegos. Pero ustedes saben lo que significa pedagogo entre los griegos. El criado, el ayo, eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, hermanos, si no podemos ver ese don de Dios, una escuela dominical nutrida y fortalecida con un programa sistemático, coherente de las doctrinas de Dios, entonces, hermanos, como dice el apóstol, úntate colirio en nosotros. Pero existe un elemento más que no puede ni debe soslayarse y que por el contrario debe enseñarse, proclamarse y reiterarse. Que Cristo está a la diestra de la majestad del Padre para restaurar el reino de Dios
Ese reino que fue instaurado en el Edén, pero que por la transgresión de Adán, todo, absolutamente todo, se encuentra contaminado por el pecado del hombre. Mas Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino, y en esta tarea participa su iglesia. La iglesia no es el reino, pero es el corazón de ese reino. Y la tarea de la iglesia no solo es la de proclamar ese reino, sino hacer que cada día este reino se expanda más y más. Por último, y en tercer término, debemos tomar cuenta de la declaración: Cristo volverá por segunda vez. Cristo volverá y vendrá de una manera visible y corporal. Esto nos lo tenemos que aprender, hermano, porque de repente aparece, yo he visto notas, hermanos. El Sol de México, por ejemplo, recuerdo hace algunos, no sé, 15 o 20 años, que allá por el Ajusco ya estaba Cristo con su túnica blanca, y etcétera. Y digo, mira, hermano, lo vi en el Sol de México. ¿Sí? Por supuesto que no le daba crédito el reportero, ¿no? Pero ahí estaba entonces la noticia, hermanos. Cuando abandonan esto, entonces caen, hermanos. Bueno, les he mencionado de esos líderes que dicen que el rapto va a ser en platillos voladores, que Cristo no va a venir en carroza de nubes, sino en un platillo volador para llevarse a su iglesia. Y me quedo así, oiga, hermano, pero pues ¿qué dicen de la Biblia? No, pues que es un libro viejo, así de ese tamaño, hermanos. Yo les digo, ustedes están en el calorcito espiritual de un consistorio que vela por la doctrina, de un pastor que está comprometido con la sana doctrina. Hay muchas iglesias que han caído en manos de quién sabe quién, hermanos, ¿sí? Y entonces han llegado a esto. Dos sacerdotes jesuitas, Fray Celo, uno de ellos sí dice que existen los ovnis, objetos voladores neciamente identificados. Entonces, hermanos, es necesario reafirmar estas doctrinas, porque la Escritura dice: todo ojo le verá. Aunque por ahora nadie puede osadamente fechar el día de este glorioso retorno, pero entre los judíos hay un premio para el físico matemático que pueda demostrar científicamente que Dios existe. Y ¿cómo se le llama? Así como fideicomiso existe en pie. Y algunos han ganado el premio, etcétera. Pero esa fecha, cuando Jesús retorne, será separado el trigo de la cizaña. El trigo es su iglesia, y las cizañas son los que rechazan el llamado al arrepentimiento y rechazan someter su vida a la voluntad divina. La cizaña son también los depredadores del evangelio, los que medran con la fe ingenua de algunos incautos y se convierten en vividores del evangelio. Son viles mercaderes, lobos rapaces que medran con el evangelio. A usted le quitan todo, sus diezmos, sus ofrendas especiales, pero vea sus casas, vea sus carros, vea lo que traen, hermanos. Esa también es cizaña. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, juzgará a los vivos y a los muertos. Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa. ¿Me están oyendo, niños? De todos los actos y las medidas de la obediencia será la palabra de Dios, la creación y la conciencia. Nadie podrá alegar ignorancia, porque brotarán testigos por aquí, testigos por allá, y entonces vendrá el fin. Además, sobrevendrá la restauración de una creación agobiada por el peso del pecado del hombre. Cristo entonces instaurará el reino por siempre y para siempre jamás. Y en este reino estará, escuchen, en este reino estará solamente y únicamente y nadie más que la amada esposa de Cristo, su iglesia.
La iglesia y nadie más que la iglesia será la única presente. Amén y amén. Eso es lo que tenemos que enseñar. Entonces, ahí debe de estar nuestra preocupación. Por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por nuestros hijos desbalagados, por los hijos traidores al pacto. Ahí debemos de agonizar ante el Padre, que Él tenga misericordia de ellos. Porque si no tiene misericordia de ellos, ellos tienen un duro corazón, una cerviz dura, y no quieren doblar su cerviz. Si no la doblan, el Señor se las doblará. Pero hay de aquellos a los cuales le llegue ese momento. Esa es nuestra tarea, iglesia. Orar por ellos hasta que Dios tenga compasión de ellos. Hermanos, la persona que el Señor usó para evangelizar, cuando Él de inmediato, la primera vez que yo fui, luego me soltó de su rollo, que Cristo, que el Evangelio, que arrepite. No, para. Yo no quiero saber nada de religión. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de religión. ¿Está bien? Pero cada vez que iba me hablaba de Jesús, me hablaba del Evangelio. Ya hasta que un día le dije, es la última vez. No vuelvo a venir a tu casa si me vuelves a hablar de eso. Está bien, me dijo. Si tú quieres que no te hable de mi Jesús, no te hablaré de mi Jesús. Tú quieres que no te hable del Evangelio, no te hablaré del Evangelio. Pero de una cosa así no te vas a poder librar. Que voy a estar orando por ti todos los días. Y oró, hermanos. Aquí estoy. Oró. Porque yo mismo lo fui a buscar. Yo mismo, cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón, cuando abrí la Escritura, me pegó fuerte, que era muy noche cuando yo le hablé. Necesito que me contestes esa pregunta, a la hora que quieras. Y allí estuvo para explicarme, y entonces ser el instrumento para que yo llegara a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué desesperamos, hermanos? ¿Por qué no confiamos en las promesas del Señor? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo resucitó, que ascendió a los cielos, que está a la diestra del Padre, y que desde ahí un día vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. De todo esto podemos concluir 4 cosas, y con ello arribamos pues a la conclusión. 1. Que la entrada de Jesús al cielo con un cuerpo humano glorificado es la garantía de que nosotros mismos seremos glorificados, y que nuestro cuerpo, nuestra alma entera, con un cuerpo glorificado, entraremos a la mismísima presencia de Dios. 2. Con Jesús a la diestra de Dios el Padre, Él es nuestro abogado para defender nuestra causa. ¿Por qué te angustias, manada pequeña?, dice el Señor. Por eso, cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús, Él perfecciona nuestras oraciones y las presenta al Padre. Por ello, no necesitamos ningún otro sacerdote que ore por nosotros. Cristo es nuestro real y único sumo pontífice. 3. Aunque Cristo no está físicamente presente con nosotros, nos ha enviado el Consolador, el que trae paz a nuestro corazón, el que nos tranquiliza, quien también es verdaderamente Dios. ¿Uno lo ha experimentado, hermano? Cuando pide perdón por sus pecados y hace su lista de sus pecados, se nos escapa un suspiro, porque hemos descansado. Sabemos que Dios nos ha perdonado verdaderamente solo por la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este número 3, aunque Cristo no está físicamente presente con nosotros, nos ha enviado el Consolador, al Espíritu Santo, quien también es verdaderamente Dios, y
No necesitamos fetiches. No necesitamos amuletos para nuestra protección. Usted no necesita agua del Jordán donde se bañó Jesucristo. Óigame, por favor, ¿en qué coco cabe? El agua está corriendo, tiene un ciclo, los átomos de agua subieron, las moléculas de agua subieron, se esparcieron. ¿Cómo va usted a tener la misma agua que tocó los pies de nuestro Señor Jesucristo? Ay, pero hay gente allí comprando sus botellas o disque de agua bendita. Si supieran con qué hacen el agua bendita, hermano. Entonces nosotros no necesitamos de esos amuletos, ni mucho menos de hombres o mujeres magnificados como si fueran el hombre araña o Superman o Batman, y beatificados por el hombre mismo, que para hacer milagros necesitan el permiso de otro hombre que también es tan finito y mortal como el que pretenden santificar. Qué chusco se escucha. Dioses que necesitan del permiso de sus adoradores para poder hacer milagros. ¿Sí? Dioses inútiles que los tienen que vestir. Se visten niños Dios. Se reparan niños Dios. Ay, yo me quiero atacar de la risa de ellos. Hermanos, sí. 4. Cuando la ascensión de Jesús y la presencia del Padre con ello marca la posesión de su trono, y Él desde ahí gobierna este mundo, aunque este mundo no quiera reconocer su soberanía. Pero como dice la misma Escritura, cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, entonces vendrá el fin. Querrían ahora, pero llega el día en que será el lloro y el crujir del viento. Pero amada iglesia, eso es para ellos, no para nosotros, porque abogado tenemos. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, por estas palabras tuyas. Estos tus hijos tan pecadores, nuestra lista de pecados no acabaría, Señor. Pero cuando a ti te agradó, tocaste nuestro corazón para ver la horrible pestilencia de nuestras vidas. Y nos lavaste con mano cariñosa, con tu preciosa sangre. Y te olvidaste de todos nuestros pecados. Y nos recibiste como tus hijos amados. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por habernos hecho tus hijos. Concédenos vivir proclamando esta verdad. Concédenos vivir, Señor, haciendo tu voluntad ahí donde tú nos has puesto. Y que todas nuestras vidas están total e incondicionalmente consagradas a ti. Y guarda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios siga bendiciendo su vida.